Muchísimas gracias a la Comisión de Derecho Civil y Mercantil del Colegio de Abogados por tomar el riesgo de darme la palabra. Sí. A ver esto. Muy bien. Les cuento que, dada mi formación de internacionalista y de árbitro, cuando me invitaron a hablar, a mí me dio un poco de temor que mis posiciones fueran a ser vistas como demasiado atrevidas por algunos de los colegas de la comisión. Pero, cuando el profesor Collard nos habló de la primera charla de lo que están haciendo con el Código Civil francés, yo me calmé mucho. Es que ustedes saben, a los franceses les gustan hacer revoluciones francesas. Entonces, a ellos les da mismo cortarle la cabeza al rey que guillotinar la causa de la obligación, o en materia de arbitraje, destapar una botella de champaña mientras se ejecutan en Francia un laudo nulo en el país sede. Pues cuando yo vi eso dije, tranquilo, vamos bien. Eso es mi parte. No puedo decir lo mismo de don Fernando Montero Piña, que cuando le dijeron que se había muerto la causa, yo vi que estaba tragando amargo. Pero bueno, pasado lo anecdótico, vamos a entrar en materia. Se me ha hecho tremendamente difícil, y advierto que esto no es una clase. Bueno, es absolutamente imposible en 20 minutos o menos desarrollar un tema como este. Y si todavía le ponen la perversidad de la comilla de nuevas fronteras, todavía menos. Así que lo que voy a hacer es una exposición rapidísima de qué es la responsabilidad. Intentaré indicar qué es la responsabilidad civil. Diría abuelo de pájaro, bueno, abuelo de pájaro diría el código, pues diríamos abuelo de dron. Y después voy a tratar de, desde mi óptica y la óptica que ya se ha hablado aquí, ver cuáles pueden ser las nuevas fronteras de la responsabilidad civil. Para explicarles esta foto tengo que contarles un chisme. Puede ser muy fácil. Yo les cuento el chisme, pero ustedes no me cuentan a mi esposa, porque me regañan. El chisme es este. Mi esposa es excelente cocinera, formidable cocinera, pero no le gusta cocinar pastelería. Y después de mucho tiempo, un día me senté con ella a ver por qué. Y la razón es una muy simple, y la relaciono con el tema del que estoy hablando. La cocina, el chef de cocina, tiene que ser creativo, tiene que saber manejar colores, texturas, sabores, tiene que experimentar. En cambio, en la pastelería, no, en la pastelería es exactamente al revés. El chef pastelero tiene que seguir la receta, y si no la sigue, no le sale nada. Ahí cuenta el gramo, cuenta el mililitro, cuenta la temperatura, cuenta el orden de los factores. Y bueno, yo siempre lo había tenido ahí en la cabeza, nunca lo había terminado de poner por escrito como lo hice ahora para la ponencia, pero creo, y lo digo también desde el escritorio del árbitro, que la responsabilidad civil, con respeto, sería la pastelería del derecho, porque ahí cada uno de los elementos de la responsabilidad civil tiene que estar precisamente expuesto, precisamente calculado, debidamente probado, exactamente alegado, o no se consigue el receptivo.
Muchas veces los abogados pueden ser un tanto creativos en otras materias cuando litigan. Y cuando digo creativos, nuevamente vuelvo a mi posición de árbitro y me acuerdo de cuántas veces el litigante se monta a caballo en esa expresión de Iuria novit curia. Entonces, los jueces también conocen la situación que muchas veces el litigante mal preparado, porque no tiene tiempo, porque no estudió, hace un mal trabajo, le suelta sobre el escritorio a uno un desorden horrible de papeles, que además contiene un desorden horrible conceptual, y tranquilamente le dice a uno, y uno no incluye, a ver qué hace. No funciona. Tal vez en otras materias pueda el juez o el árbitro suplir, pero en materia de responsabilidad civil la precisión es absolutamente indispensable. Entonces, con esta idea en la cabeza voy a continuar y después volvemos sobre el tema. Lo primero que tenemos que preguntarnos cuando hablamos de responsabilidad civil es, bueno, ¿qué es? ¿Cómo hablamos? ¿Qué es lo que hay en el fondo de la idea de la responsabilidad civil? Los que hablan más bonito y entienden mejor el tema que yo dicen que la responsabilidad civil es un tema que atraviesa transversalmente todas las figuras del derecho. Yo le pongo un ejemplo más simple. Para mí es la red de seguridad. Por eso pongo esa foto. Los juristas podemos estar ahí arriba haciendo piruetas en los trampolines, en los trapecios, haciendo nuevas teorías, inventando, pero eso se hace porque en el fondo está una red de seguridad que se llama la responsabilidad civil. Estoy hablando de derecho civil, obviamente dejo de lado ahora no tanto el derecho constitucional, el derecho familia, penal, pero en civil está siempre en el fondo esa red de seguridad. ¿Por qué una red de seguridad? Porque al hombre de la calle no le interesa saber la teoría de la responsabilidad, no le interesa saber si estamos hablando de buena fe o si estamos hablando de dolo o de culpa, o qué dice don Federico Torrealba o don Fernando Montero. Le interesa saber que si le dañan le pagan y que puede acudir a la corte que le pagan, que el juez resuelva y le pague. La esencia de la responsabilidad civil es cómo enfoca el derecho las consecuencias de los hechos jurídicos ilícitos, civiles. Básicamente partamos de ese concepto en materia contractual o en materia extracontractual, en el principio general nemine in adere, no dañar a nadie. El profesor colombiano Javier Tamayo, que estuvo aquí en el 2011 precisamente hablando de responsabilidad, llega después de escribir 2 voluminosos y sabrosos tomos en materia de responsabilidad civil, que el deber de indemnizar no nace del hecho ilícito, sino viene de la responsabilidad civil misma. Eso abre las puertas a un estudio mucho más serio y sistemático de la responsabilidad. Medito en la situación del estudio del derecho en Costa Rica y además porque tantos estudiantes aquí, me parece que no se enseña responsabilidad civil en nuestras universidades como una materia aparte, está dentro de la materia de contrato, me parece, creo. ¿De dónde viene ese pensamiento filosófico, la ontología de la responsabilidad civil? Immanuel Kant nos decía lo que está escrito ahí en la pizarra, no lo voy a leer, pero es la quintesencia de la libertad y del individualismo, que por lo menos como está instituido en los códigos, viene a ser la base de la responsabilidad civil. Ahora vamos a ver hacia dónde vamos, pero de momento estamos aquí. La idea es la siguiente: en esa libertad en que yo vivo como individuo, si
si yo no me comprometo, nadie me puede hacer responsable de nada, en principio. Yo puedo estar guardado en mi casa, sin meterme con nadie, sin contratar con nadie, nadie me podrá hacer responsable de nada. Ahora, si yo ejerzo mi libertad y contrato, entonces adquiero una nueva responsabilidad, que es la de no incumplir. Y si llego a incumplir, entonces a esa obligación que adquirí libremente se suma ahora la responsabilidad de cumplir. De nuevo, voy a la carrera. Los elementos esenciales de la responsabilidad civil: daño, factor de atribución y relación causal. El árbitro o el juez, el abogado litigante que tiene un cliente que tiene que examinar esto antes de presentarlo a la corte, tiene que hacer un examen de estos tres elementos mínimos. Hay quien agrega la antijuridicidad, pero digamos que estos son los mínimos. Si no hay relación causal, si no hay factor de atribución y si no hay un daño, no hay obligación de responsabilidad civil. Don Federico Torrealba nos explica los factores de atribución de esta manera: como el sustrato moral de la obligación. Es la posibilidad de vincular a alguien a una responsabilidad viene por culpa, incumplimiento, riesgo, delegación o vínculos jurídicos con la cosa. De nuevo me disculpo por la carrera. Igualmente, el profesor Argentino Pizarro nos dice: es un elemento axiológico y valorativo. Hay que hacer una valoración, el juez tendrá que hacer una valoración de esa situación para poder concederla. En el caso de la relación causal, que resulta lógico entenderlo, es la conexión fácil. ¿Cuál fue el hecho causante? ¿Cuál es la relación causal? Dos funciones básicas de la responsabilidad civil: la preventiva, la función preventiva y la función punitiva, que no ahorita, tampoco puedo entrar en detalle. Función punitiva. En la sociedad civil actual existen lo que trata muy bien don Federico en su texto: los ilícitos lucrativos. ¿Qué es un ilícito lucrativo? Bueno, una empresa que dice: sí, hay un producto defectuoso en la calle, yo lo produje, va a producir daños civiles o muerte. Contrato un actuario matemático, hago los números y digo al final: me vale más pagar los muertos que reparar los productos que hay en la calle. Eso es un ilícito lucrativo. La responsabilidad civil debe ser tal, de origen, que desincentive esta posibilidad. Es una función preventiva. La otra es la función punitiva. Bueno, usted produce un daño, tiene que pagar. ¿Cómo se paga? ¿Qué se paga? ¿Cómo se calcula el pago? No lo tiempo de verlo, pero está incluido en esa función y es uno de los elementos esenciales de los jueces o los árbitros. Voy a dar una definición de qué es la responsabilidad. Bueno, una consecuencia jurídica en virtud del cual quien se ha comportado de forma ilícita debe indemnizar los daños producidos a terceros. Clarísimo. A la base de todo está un comportamiento ilícito que en el caso del incumplimiento de la responsabilidad civil contractual es evidentemente el incumplimiento contractual. Y de ahí caemos en dos enormes temas que habitan en el mundo de la responsabilidad civil: la culpa y el daño. Nuestro Código Civil en materia de responsabilidad contractual, artículo 702, no nos indica qué es la culpa, no la define. Simplemente dice que el deudor que falte el cumplimiento de su obligación, o sea, en las sustancias en el modo, será responsable. Punto. Eso es lo que tenemos. En el fondo, la culpa, cuando se habla de culpa en responsabilidad civil, es la culpa en sentido lato, como sinónimo de un defecto de conducta. Se distingue obviamente entre culpa y dolo en general, pero en esta materia lo que estamos hablando es la culpa
como factor de atribución subjetiva. Esto es, de usted, ciudadano, se espera una conducta que usted no ha cumplido. Ahí entra el concepto de buen padre de familia, romano, germánico, francés, italiano, latinoamericano, últimamente costarricense, que ha ido dando paso, abriendo camino un poco a dejar atrás ese concepto tan romano, poco romántico y querido para nosotros los latinos, de un buen padre de familia, al hombre razonable, que es un concepto anglosajón. Y ya se ha hablado varias veces de eso, no lo voy a repetir, es simplemente la visión del juez anglosajón en esta circunstancia que hubiera hecho en la igual situación un hombre razonable. El concepto de la culpa de esa filosofía kantiana individualista liberal ha ido necesariamente evolucionando. Se ha pasado de ese factor individual de atribución de culpa a la respuesta de daños por hechos de cosas. Claro, si únicamente soy responsable cuando actúo, ¿quién le paga al que destripó el tren o el carro o el vagón? De ahí, entonces, a la teoría de riesgo, bueno, es que hay ciertas actividades que, aunque usted no se haya obligado voluntariamente como algo, producen un riesgo, caramba. Y de ahí pasamos entonces a la responsabilidad objetiva, esto es responsabilidad sin culpa. Y de ahí la doctrina francesa al estudio minucioso de las obligaciones divididas en obligaciones de medios y obligaciones de resultado, atribuyendo a las obligaciones de medios, o sea, aquellas a las que me obligo a poner todo mi empeño, entonces sí, una responsabilidad por culpa, y las obligaciones de resultado me obligo a un resultado determinado, entonces a una responsabilidad objetiva. Yo pongo como un ejemplo de los árbitros. Nosotros como árbitros, cuando alguien nos nomina para participar en un proceso arbitral, tenemos las dos, por lo menos en Costa Rica, los dos tipos de obligaciones. Obligaciones de medios en dictar un buen laudo que sea ejecutable. Yo no le voy a garantizar a la persona que me nominó que yo voy a fallar a favor de ella. Simplemente hago un buen trabajo como jurista. Pero también tengo una obligación de resultado que es dictar un laudo en tiempo. Porque como ustedes saben, en Costa Rica el laudo tiene que ser dictado generalmente de acuerdo con los reglamentos y la ley 150 y tantos días después de la notificación de la demanda o la contrademanda. Entonces a la persona no le interesará los motivos, si tuvo culpa o no tuvo culpa, como árbitro único, como tribunal, si no se cumple el plazo. De aquí seguimos al daño, es tema para un congreso completo. Debe ser cierto, antijurídico y subsistente. Sin estos elementos no se puede resarcir el daño. Nuevamente la definición del profesor Tamayo, me callo un momento y los dejo que la lean. De todos los textos que he encontrado, este me pareció el más acertado. Nuevamente poner en una lámina qué son los daños y explicarlos así es un pecado, no hay posibilidad de hacerlo de otra forma. Obviamente incluye daño patrimonial y daño moral, lucro cesante y pérdida de oportunidades o pérdida de chance. Entramos a la última parte, que es el tema de las nuevas fronteras. Dejo ahí la explicación de los daños en esta carrera, pero vamos a ver. Exponía al puro principio esos elementos de la pastelería, esos materiales para hacer un pastel. El pastel que tenemos en este momento, la receta del pastel que tenemos en Costa Rica, es la receta del tatarabuelo. Los materiales que contiene esa receta ya no los encontramos, por lo menos iguales. La harina con el que cocinaban el pastel en 1880 y tantos no es la de hoy. La levadura era una levadura natural, la de hoy es hecha en China. Los hornos eran de leña, hoy no. ¿Me entienden lo que estoy tratando de decir?
Claro, aquel Costa Rica de aquella época para el cual se legisló el código era una Costa Rica rural, sin medios de comunicación casi. Estamos volviendo a eso con la infraestructura, ¿verdad? Entonces, eso que tenemos ahí ya no funciona. Entonces, la jurisprudencia, principalmente de la Corte y últimamente de los árbitros, no discuto, pero no nos da tiempo si hay jurisprudencia arbitral o no, ha tenido que ir modificando eso. Les cuento otro chisme de familia. Cuando yo estaba en el colegio, mi hermana mayor, que sí tiene una gran habilidad para la pastelería, se ganaba una cantidad enorme de plata haciendo y decorando queques o pasteles de matrimonio. Y a mí me daba mucha envidia porque yo no tenía plata, pero ni para invitar a la novia, y ella tenía un capital envidiable cocinando queques. Pero yo veía que a veces no le salía bien algún queque, por la temperatura, por lo que fuera, pero no botaba el queque. Lo que hacía era que lo partía a la mitad, cocinaba otro queque y le metía una cuña, y después lo embadurnaba y quedaba el queque perfecto. Me parece que lo que estamos haciendo con el Código Civil va un poco por ahí. Estamos cocinando con una receta vieja y poniéndole un poco de lustre. Espero ser irreverente. Pero bueno, hay que hacerlo, no hay más. Y me parece que un poco lento, pero estamos haciendo lo mismo que han hecho los jueces de trabajo con el adefesio del Código de Trabajo que tenemos. Ya lo modificaron por dicha, pero el derecho laboral en Costa Rica parece más cómodo que el civil, ¿no? Porque depende de lo que digan los jueces. Bueno, en derecho civil hemos ido haciendo un poco esa situación. ¿De dónde nos podemos guindar para modificar o poner al día, ayornar nuestras leyes civiles, nuestro Código Civil? Bueno, ahí están. En el mundo de hoy, mundo internacional, en que prácticamente ya no hay fronteras, en que los medios de comunicación han derribado el tiempo incluso, porque yo puedo hablar en tiempo real en una conferencia con profesores de la Universidad de Roma, de París, de Costa Rica, como si no pasara nada. Entonces, ese mundo internacional del derecho, no solamente del derecho internacional público, del derecho internacional privado, sino también ahora del derecho civil, ha creado estos principios, proyectos, códigos uniformes, leyes y tratados. ¿Cuál será mejor? ¿De dónde podemos tomar para estudiar? Instituciones estrella como la UNIDOA y como la UNCITRAL nos marcan el camino. Pongo un ejemplo nada más, y casi que con eso termino, porque estoy sobre el tiempo. En materia arbitral existe un monumento inigualable, que es la Convención de Nueva York del año 58, producida por Naciones Unidas. Conforme fue pasando el tiempo, se decía hay que reformar la convención. La convención es un tratado, pero mentes brillantes en la UNCITRAL dijeron no reformemos el tratado, porque nos va a traer un problema, que va a haber países que van a ratificar la enmienda y países que no. Entonces vamos a tener un sistema en que va a haber países que van a ser parte en el tratado con el sistema viejo y partes en el tratado con el sistema nuevo, partes que no van a hacer aceptar la reforma. Entonces dijeron, vamos a hacer una ley modelo que sería la ley soñada de arbitraje de cualquier país, y la proponemos, y el país que quiera la hace suya. Bueno, Costa Rica es uno de los últimos países que ha hecho suya esa ley modelo de arbitraje, que es la ley, hasta donde estamos, más perfecta de arbitraje que pueda haber. Entonces, la Convención de Naciones Unidas en materia de compraventa de mercancías es un ejemplo formidable. Sigue siendo convención y tiene ese problema de que cuando cambie y haya modificaciones, pues tiene que pasar por todas las etapas de ratificación o modificación de un tratado.
Los principios UNIRA, bueno, son principios, ya lo dijo don Federico, no voy a entrar en la materia, pero son uno de los textos más importantes que hay en el mundo en este momento y de los cuales Costa Rica puede aprovecharse. En Europa, la Unión Europea ha propiciado el derecho europeo de los contratos y hay dos grandes proyectos, el proyecto Gandolfi y el proyecto Lando, que igual están proponiendo lo que debe ser en materia de tratados, de derecho civil y contratos. Y los proyectos de principios latinoamericanos que explicó ayer don Íñigo. Creo que vamos por buen camino, con esto termino. Las iniciativas de mentes brillantes como la de don Federico Torrealba, con el apoyo de la Universidad de Costa Rica y el sistema de investigación de la universidad, con el apoyo sin duda del Colegio de Abogados y la Comisión de Derecho Civil y Mercantil, pueden producir buenos resultados. Pero quisiera dirigirme ahora al corazoncito de abogado o de estudiante de Derecho de todos los que están aquí. No se trata de que otros hagan, se trata de que todos pongamos un grano de arena, porque en la comisión hay unas cuantas personas, en la Universidad de Costa Rica hay unas cuantas personas, unos cuantos profesores, pero si no hay un apoyo general de todos del esfuerzo que se está haciendo, no vamos a llegar a nada. Y los costarricenses, ustedes bien lo saben, somos lo más tranquilo que hay. Porque si vamos a hacer de las reformas al derecho civil costarricense lo mismo que estamos haciendo con las reformas a las carreteras y los puentes, tendremos un código civil nuevo en el año 3000. Muchas gracias.